Washington nos vamos rápidamente hacia Bogotá. Claro, ahí nos encontramos 2 horas menos, las 7:39 a esta hora, con, bien, quien es el director del Observatorio de Seguridad Ciudadana, es un docente, investigador en ciencias políticas, relaciones internacionales, experto, entre otras cosas, en el tema del Medio Oriente. Me refiero a Janiel Melamed. Janiel, gracias por estar con nosotros. Miki Stoyerman te saluda. Muchas gracias, nuevamente muy amable por la invitación. Janiel, entre tantas cosas que difundes habitualmente, una me llamó particularmente la atención y quisiera que la pudieras acá también difundir, y que tiene que ver con el origen de ISIS, el Estado Islámico, como muchos lo han recordado o saben, los muchachos de las, ¿cómo llamar? Las poleras, dicen ahí, naranjas, y la monstruosidad y el Hamas, porque para algunos, viste, sobre todo los románticos, el Hamas es un grupo guerrillero al estilo de los que tuvieron ustedes en Colombia, y estamos hablando de algo bastante distinto. Pero hablaste justamente de el origen ideológico de ambos e incluso el padre fundacional. A ver si le cuentas a la audiencia. Bueno, muchas gracias. Parecen dos organizaciones diferentes, completamente aisladas, casi que desconectadas, si uno pues analiza el ámbito de territorial de operación, por ejemplo, ¿no? Pero hay algo, un elemento común que vale la pena resaltar y que muchas veces es pasado por alto en algunos de los análisis o cubrimiento mediático que se le suele dar en medios de comunicación, y tiene que ver con la base ideológica, ¿no? La raíz ideológica que comparten. Para hablar de ISIS, pues es necesariamente requerido hablar también de Al Qaeda, ¿no? Al final recuerden que ISIS, el Estado Islámico, como se le llamó en alguna oportunidad también de mayor cubrimiento mediático, viene de los orígenes de Al Qaeda. Compartían, digamos, la misma ideología. Difieren quizás en la forma como traducen esa ideología en su modus operandi, mientras Al Qaeda se había concentrado más en el enemigo lejano y, por ejemplo, identificamos los atentados del 11 de septiembre como parte de esta estrategia de lucha contra el enemigo lejano. ISIS o el Estado Islámico difería en que había puesto como prioritario la lucha contra el enemigo cercano. ¿Cuál es ese enemigo cercano? Pues monarquías, inclusive otros líderes o gobiernos, regímenes árabes moderados en la región, y también algunos de estos dictadosuelos que estamos acostumbrados a ver fundamentalmente en el caso de Siria. Creo que es el más representativo. Así que ahí vemos una diferencia, no en la ideología como tal, pero sí en la manera como utilizan sus instrumentos, sus medios para materializar lo que consideran unos objetivos estratégicos. También difiere en algo muy importante, y es en el concepto de la captura o defensa o conquista territorial. Al Qaeda no, digamos, puso ese elemento en la cúspide de sus prioridades, mientras que el Estado Islámico lo puso. Y llegó a tener un control territorial entre Siria e Irak que era equivalente al tamaño de Inglaterra en los momentos de mayor, digamos, consolidación operativa. Esto es importante porque ¿cómo articulamos esto con Hamas, ¿no? Cuando vemos que Hamas efectivamente territorialmente ha estado mayormente concentrada en Gaza, no únicamente concentrada en Gaza, pero mayormente concentrada en Gaza, y una lucha fiera, abierta, sin ningún tipo de disimulo contra Israel, contra sus fuerzas de seguridad, contra sus pobladores civiles y contra cualquiera prácticamente simpatizante que se encuentre en tierra o terreno israelí. El punto que conecta estas tres organizaciones tiene que ver con el fundador de Al Qaeda. Mucha gente piensa que Al Qaeda fue fundada por Osama Bin Laden. Quizás Osama Bin Laden tuvo una participación muy notoria y fue ser considerado un cofundador, pero la base ideológica de Al Qaeda se la debemos a un palestino precisamente, el Sheikh Abdullah Hassan.
Abdel Hassan se convierte en una especie de mentor, en una especie de doctrinario de la ideología de Al Qaeda. Y cuando nos dedicamos a investigar o a estudiar un poco la relación de Abdel Hassan con Hamas, vemos que efectivamente comparten muchos núcleos y hay muchas raíces causales de esa doctrina o ideología desarrollada por Abdel Hassan para Al Qaeda que termina siendo adoptada en Hamas por el Sheikh Ahmed Yassin. Eran múltiples y abiertas las oportunidades donde Abdel Hassan hablaba del fundador de Hamas en términos muy elocuentes. Adicionalmente vemos en la carta fundacional de Hamas muchos de estos conceptos que fueron mayormente difundidos en esta escala global por Al Qaeda, pero que quedaron plasmados en un documento histórico que es la carta fundacional de Hamas. Allí vemos el compromiso con la yihad, el compromiso a matar judíos, el compromiso a desarrollar la yihad como un sexto pilar de lo que se entiende bajo esta interpretación extrema son las bases fundacionales de la fe. Así que hay muchos vasos comunicantes entre una organización y otra a partir de estos lineamientos ideológicos que han permitido identificarlas como organizaciones extremistas, organizaciones yihadistas y organizaciones que están fundamentalmente comprometidas con la lucha de la yihad a escalas francamente muy peligrosas. Uh-huh. Ahora se entiende un poco más para el oyente que no está en los detalles cuando Israel dice Hamas ISIS, ese vínculo no solo por la barbarie del 7 de octubre, hay mucho más. Ahora la pregunta final y del millón. ¿Una coalición internacional de alguna manera pudo contra el ISIS, contra el Estado Islámico? Es verdad que hay expresiones de vez en cuando, no sabemos si es ISIS 2.0 o son originales, pero sabemos que pudieron en esa guerra tan difícil. ¿Podrá Israel con Hamas? Porque esta guerra está siendo muy, muy difícil. Mire, es una pregunta muy compleja. Yo fundamentalmente me gustaría compartir por lo menos dos ideas que tengo al respecto. La primera, en el caso de ISIS, recuerden que su teatro operacional era este espacio difuso entre Irak y Siria, cada uno de estos países metido en sus propios rollos en aquel momento, en sus propios problemas. La guerra civil en Siria, la debilidad del régimen de Al-Assad, lo mismo, teníamos un estado iraquí prácticamente fracturado, descuadernándose, si me permiten esa expresión muy coloquial, y eso permitió que ISIS se consolidara y ganara muchos enemigos, ¿no? Hay que tener en cuenta que hasta las propias fuerzas iraníes combatían a lo que era la amenaza del Estado Islámico, ¿no? Quizás no por las mismas motivaciones que lo harían otros miembros, digamos, de esa coalición internacional que usted mencionaba. Aquí hay unos elementos de lucha sectaria entre sunitas y chiitas, pero vale la pena para el ejercicio tener en cuenta que hasta las fuerzas iraníes combatieron a ISIS. En el caso de Hamas, fundamentalmente no tenemos ese mismo nivel de cohesión en el escenario internacional y lamentablemente tenemos una especie de ambiente muy difuso, ¿no? Hay inclusive gobiernos que reconocen a Hamas como un actor político legítimo y no le dan, digamos, este calificativo de organización terrorista, que son un poco duditativos para condenar las acciones de Hamas, la atrocidad, la barbarie, y entonces tratan de simularle o lavarle la cara con eufemismos propios de movimiento de resistencia. Cuando yo me pregunto, ¿violar mujeres es un acto de resistencia? ¿Ejecutar niños en sus cunas es un acto de resistencia? ¿Secuestrar bebés será posible tenerlo como un acto de resistencia? Entonces, no tenemos el mismo escenario. Eso es lo primero que tendría que puntualizar. Lo segundo que tendría que puntualizar es que el gobierno, por supuesto, me refiero al gobierno israelí, en cabeza del primer ministro Netanyahu, planteó unos objetivos que ha mantenido a lo largo de su discurso, de su comunicación política, que eran muy concretos.
No sé si lo recuerdas, la primera vez que charlamos, yo te hablaba, que no recuerdo la fecha, pero fue muy cercano a la fecha de estos acontecimientos del 7 de octubre y te dije, esa es la crisis que se avecina, ¿no? Ujú. A partir de los objetivos que planteó el gobierno, algunos más realizables que otros. Por ejemplo, fundamentalmente son tres. Uno, la destrucción de Hamas. Yo creo que destruir Hamas por completo, pues muy difícil. Se puede degradar, se puede golpear, se puede debilitar de una manera muy significativa, pero la destrucción no solamente va ligada a la disminución de sus capacidades operativas, sino también a combatir esta ideología que lo sustenta y todo este acontecimiento de la guerra, pues creo que en el mediano, corto o largo plazo, como usted lo quiera ver, al final va a terminar insertando nuevos elementos de radicalización que van a mantener por lo menos la ideología latente. Ese es mi primer comentario frente a ese primer objetivo. El segundo, el rescate absoluto, o por lo menos lo planteaba el retorno de los secuestrados. Y aquí vemos, por supuesto, también un elemento un dilema muy palpable a mi juicio, y es que si bien hemos conseguido o ver, digamos, el regreso de muchos secuestrados, pues todavía la cifra es bastante alta, hay una especie de incertidumbre realmente de cuál es esa cifra concreta. Fíjense que el número cambia día a día y a veces vamos viendo que las tropas israelíes encuentran los restos mortales en Gaza de lo que se pensaba era una persona que todavía estaba en manos de Hamas. Así que es un elemento muy difuso, muy grisáceo de conseguir en términos absolutos. No estoy diciendo con esto que no podamos evidenciar más retornos de secuestrados, pero digamos el asunto es muy complejo, creo que no se puede plantear en términos tan absolutos. Y el tercero es neutralizar, el tercer objetivo fue neutralizar que Gaza pueda seguir en el futuro siendo esta fuente de amenaza permanente y constante a Israel. Creo que ese es el elemento que mejor puede conseguir el gobierno, a un alto costo, por supuesto, y no me refiero únicamente en términos de destrucción, de infraestructura y muerte de personas que, como en todas las guerras ocurre, no tienen mucho que ver, digamos, en la dinámica de la confrontación, pero también me refiero a un alto costo al interior de la sociedad israelí. Justo ayer estaba viendo una noticia muy dolorosa en un solo acontecimiento, la muerte de, si no estoy mal, fueron 21 soldados. Entonces, este es un elemento muy sensible, digamos, para tener en consideración, pero creo que en el eventual caso de que las cosas se prolonguen más tiempo, como creo que se van a prolongar, pues efectivamente vamos a ir viendo una disminución de las capacidades operativas de Hamas y de otras milicias palestinas para mantener este ritmo de ataque constante a Israel. Fíjense que desde que empezó todo esto el 7 de octubre, salvo algunos episodios muy puntuales de esta tregua o cese de fuego para la liberación de rehenes y de secuestrados y el intercambio de algunas prebendas para Hamas, todavía se mantiene la capacidad de lanzar ataques hacia Israel, pero eso va a ir disminuyendo poco a poco, va a ir disminuyendo poco a poco. Entonces, creo que, la idea que estoy tratando de puntualizar con estos tres análisis es que los objetivos planteados por el gobierno difícilmente pueden ser concretados en términos absolutos. Creo que llevamos un poco más de 3 meses de esta guerra y todavía tendremos unos meses venideros muy complejos. Esto no lo veo como una solución a la vuelta de la esquina en el corto plazo. Así que pues, la sociedad israelí va a entrar, creo, a mi juicio, cada vez más a cuestionar efectivamente hacia dónde va la dirigencia político-militar y qué tan acertados o desviados de los intereses de la propia sociedad israelí están las acciones en el terreno. Es una discusión muy compleja. Janiel, un lujo absoluto tenerte, tu análisis tan preciso. Gracias y seguiremos porque, claro, como has dicho, este drama que en la fotografía estamos mirando hoy, Hamas, Israel, incluso en la película es bastante más amplio y con otros jugadores y complejidades. Gracias, Así hasta es. la próxima. A ustedes por la invitación, siempre atentos. Muy amable.
Janiel Melamed, realmente un lujo, un académico, investigador, hombre que entiende, bueno, de estos temas que valía la pena que usted supiera, ¿no? Cuando se dice ISIS jamás, no solo por el horror, hay mucho más.